nuestro diplomado, Sistemas de Contratación, Derechos Laborales, Remuneraciones y Beneficios Especiales, a través de un sistema interactivo, exposición y absolución de interrogantes, bajo el cual está planteado este primer diplomado 2019 en materia laboral de Gaceta Laboral. Nuestro módulo 1, Derecho Laboral y Relación Laboral, expuesto por mí, Jorge Castillo Guzmán. Nuestro primer planteamiento para esta diversidad de temas y este ambicioso programa que nos ha planteado Gaceta Laboral a través de este dictado de 16 clases y casi una decena de clases de preguntas, sesiones de preguntas, implican partir, como siempre deberíamos hacer, es de los conceptos esenciales que a veces los desdeñamos por ser muy teóricos o porque considerarlos que quiero ir de frente a la aplicación. Pero tengan la seguridad que todos estos aspectos que veremos, sobre todo en la primera media hora de hoy, más allá de su contenido aparentemente muy teórico y conceptual, nos servirá para ubicar correctamente y poder responder sobre todo a los casos particulares que ustedes tengan. No todo está en la norma, no todo está en la exposición que pueda hacer yo como especialista. Entonces, para que ustedes puedan dar solución a un caso particular o concreto, tendrán que aplicar criterios que son criterios muy particulares de esta disciplina que es el derecho, y en particular el derecho del trabajo. Entonces, para entender el derecho del trabajo, sin pretender hacer una clase de historia, simplemente recordar que el trabajo es una institución social, económica, humana, que está y vive independientemente del derecho o de la regulación. El trabajo creo que nos define como persona humana desde los albores de la historia, con todas las formas y técnicas que ha habido desde la evolución, desde el hombre de la caverna hasta entrar al hombre que maneja una tablet, y estamos en la era de la digitalización y todo ello. El trabajo es un fenómeno, como les digo, social, económico. Y lo que hace el derecho es regular. El derecho no crea el trabajo. El derecho regula algo que está en la sociedad, en el mundo económico. Así como cuando el hecho de intercambiar bienes y servicios, por ejemplo, una compra-venta, está dada en la realidad, no está creado por el Código Civil cuando define qué es el contrato de compra-venta. Esa es simplemente la regulación que el Estado, entendido como la sociedad organizada políticamente, estructuradamente, bajo los poderes que le da la Constitución al Estado, así de esa misma manera se regula algo que está en la sociedad, que es el trabajo. Entonces, ese trabajo, en cuanto no categoría jurídica, sino categoría social, histórica, económica, se da en cada momento determinado. Acá veremos el derecho del trabajo que regula el trabajo de nuestro tiempo, que podemos ya encontrarle características particulares bien, digamos, en los últimos años de la historia. El derecho del trabajo es un derecho bastante moderno, en la medida en que el tipo de relación social, económica, que regula también es bastante moderna. Hay que recordar esto para ubicarnos en los últimos
2 siglos aproximadamente, donde se produjeron los grandes movimientos sociales de desplazamiento del campo hacia la ciudad, donde la mano de obra esencialmente agrícola, bajo un sistema servil, se trasladó no solo en términos geográficos, sino también trasladó el esquema bajo el cual se planteaba la prestación de servicios a una prestación de servicios que deja de tener ese carácter muchas veces servil que había en las relaciones socioeconómicas en la agricultura, para convertirse en una relación más bien, si bien cargada también de aspectos sociales y económicos muy particulares, es del trabajo asalariado. El trabajo asalariado que se da por esencia, cuando pensamos en trabajo, estamos pensando en el trabajador fabril, porque esos son los inicios, es quizá la gestación del derecho laboral moderno, que comienza a regular ese nuevo tipo de trabajo que se comienza a dar a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que regula la relación de la persona humana que presta su servicio personal en forma subordinada a el empleador. Y tiene como particularidad esta regulación que comienza a darle la sociedad, y la sociedad regula a través del Estado las relaciones económicas y sociales sobre la base también de consideraciones de carácter valorativo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, determinar que debe haber un pago, que es ilegal el trabajo forzoso, que es ilegal o por qué acotar las jornadas de trabajo? ¿Por qué considerar una edad mínima para que se elaboren? ¿Por qué considerar que debe haber un descanso? Todo eso se hace bajo las consideraciones de carácter valorativo, porque en medio de esta relación de prestación de servicios no está el patrimonio de la persona, sino la persona misma. Y es algo que tiñe al derecho del trabajo, es algo que le da una particularidad, que no solo es una disciplina jurídica, sino también una disciplina social. ¿En qué medida? En que el objeto de regulación de este fenómeno socioeconómico, que es la prestación de servicios para un empleador, lo que está en medio de ello es la persona humana. Y la persona humana coincide también en el tiempo con la formación del Estado social de derecho. Aquel Estado, entendido, recordemos el Estado como la organización política de la sociedad, ¿no? Todas las sociedades nos organizamos en estados, ¿no? Donde el Estado asume la representación y la protección de la sociedad bajo ciertos esquemas y valores. En algunos momentos hemos tenido estados totalitarios, regímenes monárquicos, regímenes constitucionales, donde el foco de atención del Estado era a veces la permanencia y sobrevivencia del Estado. En cambio, el Estado social de derecho considera como su centro, como su principio y fin a la persona humana. Feliz coincidencia para el derecho del trabajo, en que comienza a tomar cuerpo el derecho del trabajo en cuanto a regulación de un fenómeno social y económico, insisto, con la conformación de un Estado en particular. El Estado social de derecho, aquel que garantiza la división de poderes, aquel que garantiza la existencia y protección de los derechos fundamentales, y que pone en su centro la y fin a la protección de la persona humana. No una clase social, no el Estado,
sino a la persona humana. De tal manera que los derechos que se desprenden de esta persona, ya que estamos hablando no de una persona jurídica, sino del ser humano, son derechos humanos. Y muchos de estos derechos constitutivos de la sociedad moderna, que lo único que hace el Estado es reconocerlos y protegerlos. El Estado no asigna derechos. La teoría de derechos humanos parte del hecho de que el ser humano, por el hecho de serlo, es inmanente a su condición ciertos rasgos como son la dignidad, la libertad, el trabajo, ¿no? La vida en sociedad, la vida en familia. Entonces, los derechos fundamentales que reconoce, protege el Estado Social de Derecho, son muchos de ellos los que están relacionados con el derecho del trabajo. ¿En qué medida? En que el derecho del trabajo regula la prestación de servicios, no olvidemos, de la persona humana. Esto marca muchísimo de lo que vamos a ver más adelante. Es la génesis de nuestra exposición y es la base y fundamentación. De esta manera, entendemos que el derecho del trabajo, en términos de disciplina jurídica, parte de una constatación que está en la realidad, que es cómo se presta el servicio, que les decía, el derecho del trabajo no crea el trabajo. El trabajo es un fenómeno social y económico que relaciona al trabajador y al empleador en un momento determinado del tiempo. Ya hemos ubicado el tiempo, ¿no?, para comenzar a entender desde la edad moderna a la edad contemporánea el trabajo que se presta a cambio de una remuneración en forma subordinada para un empleador. Bien, en la realidad, esta relación no es una relación paritaria, sino que es una relación desigual en la medida en que el empleador tiene una preeminencia de carácter económico, de carácter psicológico, de carácter informativo, de tal manera que esta preeminencia, que implica un mayor poder de una de las partes frente a la otra, plantean al derecho que estas dos partes que se relacionan, empleador y trabajador, no tienen una relación paritaria. Por lo tanto, el derecho del trabajo tiene un carácter protector, tuitivo, de la parte más débil de la relación, en este caso, el trabajador. Entonces, el derecho al trabajo parte de la constatación de la desigualdad entre las partes, que no es una desigualdad, no quiero plantearlo y no debemos plantearlo en términos de una teoría política que explique esto, sino de una realidad socioeconómica que se puede plantear entre las partes, que se puede, verificar en la realidad. En la realidad, más allá y fuera de cualquier apasionamiento político o de sesgo que tengamos y que tenemos derecho a tenerlo, podemos plantear, creo, sin temor alguno, el hecho de que las partes que intervienen en la relación de trabajo, en la realidad, tienen una posición desigual. El empleador tiene un mayor poder, por eso le decía, una preeminencia económica, psicológica, informativa, puede llegar a tener mayores elementos para poder actuar frente a su contraparte contractual, de tal manera que el derecho, al verificar esta desigualdad en las partes, plantea un equilibrio,
plantea ejercer un equilibrio. ¿Y cómo? Tomando parte por una de ellas. De tal manera que si simulamos un desbalance en términos físicos o de ejemplificar esto como una balanza, el derecho del trabajo pone una mayor parte sobre la parte que está disminuida para tratar de equiparar. Por eso es que decimos que el derecho al trabajo es un derecho asimétrico que regula relaciones asimétricas, pero en sentido contrario, ¿no? Y ese sentido contrario se dibuja en el carácter tuitivo o protector del derecho al trabajo. A muchos no les gusta el derecho al trabajo por esto, porque está muy teñido de cuestiones valorativas, de cuestiones de carácter social. Todo derecho también está teñido de una parte de ello, pero el derecho al trabajo lo es más. Por ejemplo, en el derecho societario, el derecho de empresa, el derecho de contratos, el derecho de las obligaciones, más bien parten de la igualdad entre las partes, la paridad, ¿no? De tal manera que es un derecho más aséptico que no toma partido por ninguna. Pero en el derecho al trabajo sí hay un sesgo que hay que entenderlo. Y no se trata de que uno sea pro laboralista, pro trabajador o pro empleador, no. Esos son clichés que se pueden poner. Lo que sí tenemos que conocer es que la disciplina que regula este fenómeno social tiene en su naturaleza, quizá en algún momento cambie, porque cambiarán las condiciones sociales, cambiarán el carácter, la visión que tiene la sociedad y el Estado. Nada de aquí de esto que estamos hablando es absoluto. Simplemente es una verificación de lo que tenemos en este momento y que tiene una génesis no muy lejana y que la estamos explicando para poder entender mejor con qué trabaja y por qué trabaja así el derecho al trabajo. Planteando una cuestión muy reductiva, porque el derecho al trabajo es una disciplina que maneja valores, principios, lo más operativo para poder ser, y dentro de las limitaciones de nuestro curso, vamos a ceñirnos a un elemento que es la norma laboral. Pero la norma laboral no es todo el derecho del trabajo, ¿no? La norma laboral es digamos, la parte más visible, es la externalización de todo un proceso por el cual la sociedad y el Estado dan una forma de regulación al fenómeno socioeconómico que se llama trabajo. Entonces, esta norma no es más que un constructo lógico, jurídico, que contiene un mandato que regula la norma laboral, regula esto que hemos llamado prestación de servicios a cambio de una remuneración en forma subordinada para un empleador. La norma laboral, al regular esta relación que hemos dicho que tiene en su centro a la persona humana y que, por lo tanto, constituye una parte muy sensible del cuidado que tiene el Estado para proteger a la persona, y ya que la persona está en medio de la relación laboral, es el artífice de la relación laboral, entonces estas normas son de orden público, en la medida en que son normas de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque regulan cuestiones de carácter esencial o fundamental de la sociedad. Porque la sociedad en este momento considera de esta manera la regulación de este fenómeno socioeconómico que es el trabajo. Eso puede cambiar en algún momento. En este momento tenemos, por ejemplo, una cuestión casi irreductible que toda prestación de servicios remunerada.
y tiene una mínima excepción a través del, como veremos, del trabajo del voluntariado. Pero las partes podemos pactar en contra, no, porque son normas de orden público sujetas a o lo obligatorio cumplimiento, donde la voluntad de las partes, sea la voluntad individual o la voluntad colectiva, tiene poco espacio de actuación, a distinción de la norma civil, donde la norma es de carácter mayormente supletorio y la norma se aplica a falta de voluntad de las partes. En el derecho del trabajo, más bien la regla es que la regulación es obligatoria y se aplica primero la norma y después vemos cuál es el espacio que le deja la norma, según qué tipo de derecho está regulando, a la actuación de la voluntad de las partes. Muy fácil, un ejemplo. Por ejemplo, hay contratos como, por ejemplo, el arrendamiento o el contrato de mutuo, el préstamo de dinero, que la norma nos dice, a falta de expresión de voluntad de las partes, se entiende que el contrato es a título oneroso, es decir, se pagará un interés por el contrato de mutuo o por el préstamo del dinero. La norma actúa ante la falta de voluntad de las partes. Pero en el derecho laboral, más bien, en la prestación de servicios, se presume remunerada. ¿Y pueden actuar las partes para decir lo contrario? No. Entonces, la actuación de la voluntad de las partes se acorta en el derecho laboral. Inclusive el mismo receptor de los derechos, la persona humana llamada trabajador, no puede disponer de ese derecho, porque a la sociedad digamos, entre comillas, le ha cortado las alas para que pueda decidir respecto de sus propios derechos, porque como los considera de carácter fundamental, le dice, señor, usted su trabajo no lo puede entregar en forma gratuita, su trabajo no lo puede entregar en forma de organización tan libre que pueda trabajar 16 o 20 horas si a usted así lo quiere. No. O trabajar sin parar todo un año. ¿Por qué? Porque hay derechos como el descanso semanal obligatorio, el descanso vacacional, la jornada máxima o trabajar por un mínimo de dinero. Son derechos de carácter indisponible que implican la irrenunciabilidad de derechos. Ahora, la irrenunciabilidad quiero mencionarles que no lo podemos ver en forma absoluta. Hay que pensar en la irrenunciabilidad como que los derechos, aun cuando sean irrenunciables por parte del trabajador, siempre tendrán un área de disponibilidad y un área de indisponibilidad. Entonces, esto nos puede llevar a esta frase, que grabémonosla por favor. Podríamos decirla así: normalmente las normas laborales tienen una parte disponible y otra indisponible. Ejemplos. Cojo el de la remuneración mínima vital, que establece una norma laboral que establece un mínimo de carácter absoluto. ¿Se puede pactar por debajo de la remuneración mínima vital? No. ¿Por encima de la remuneración mínima vital puedo pactar? Sí. Puedo ganar más de 930, puedo ganar 1.800, 2.000, 3.000, 10.000. Si estoy ganando 10.000, ¿puedo pactar luego libremente con mi empleador ganar 5.000, es decir, reducir la remuneración? Sí. Entonces, el área que está por encima del mínimo es negociable. En esa parte hay disponibilidad de derechos. Por debajo, no. Entonces recordemos lo que les decía. Las normas laborales tienen una parte disponible y otra indisponible. Veamos un derecho que establece no un mínimo, sino un tope máximo. La jornada máxima de 48 horas.
¿Por encima de 48 horas puedo pactar? No. ¿Debajo de 48 puedo pactar? Sí. Puedo establecer jornadas de 45, de 40, de 36, o estando trabajando 40 horas, puedo subir a 45, y eso no implica desconocer derechos, porque estoy en la parte de disponibilidad. Así, todos los derechos, aun cuando tengan un carácter de irrenunciabilidad, hay que determinar cuál es la parte de irrenunciabilidad, es decir, cuál es la parte de indisponibilidad, donde no puede jugar la voluntad de las partes, ni tanto la voluntad individual de las partes, ni la voluntad colectiva de las partes, ¿no? Estas normas laborales se nos presentan a través de distinto tipo de normas. Eso es lo que se denomina el sistema de fuentes del derecho al trabajo. A veces estamos acostumbrados a simplemente ver una parte de ellas, la ley y el reglamento, nada más. Pero hay que recordar que tenemos por sobre ella la Constitución, que da el marco de los derechos laborales, bueno, en general de todos los derechos, y en los derechos laborales hay unos que son de ejecución inmediata, como el establecimiento de la jornada máxima de trabajo, el establecimiento de la remuneración mínima vital, y hay otros que tienen un carácter más bien no de ejecución inmediata, sino de que plantea un derrotero para que la legislación pueda desarrollar, por ejemplo, cuando se da la protección a la madre trabajadora o al menor de edad, etcétera, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener como marco la Constitución, los tratados internacionales referidos al derecho del trabajo. Recordemos que la misma Constitución establece que los tratados que firma el Perú, obviamente cuando estamos hablando de estos tratados, son tratados de naturaleza laboral y que han sido adoptados por el Estado peruano, que nos obligan a todos, tanto a Estado como a privados, ¿no? Seamos empleadores o trabajadores, estos tratados que son incorporados en nuestro sistema de fuentes del derecho del trabajo, es decir, un tratado de derecho laboral o sobre temas laborales se incorpora al sistema jurídico laboral. Y la norma constitucional nos dice que se incorpora a nivel de ley. Lo natural es que se incorporen los tratados con el mismo rango de una ley, salvo aquellos tratados que se refieren a derechos fundamentales. A derechos fundamentales. Ahí el tratado se incorpora a nivel constitucional. Entonces tendremos tratados que en nuestro sistema de fuentes tienen el mismo nivel de la Constitución y otros que tendrán el mismo nivel de la ley. Entendida la ley en el más amplio sentido, tanto en su forma de decreto ley, decreto legislativo, decretos de urgencia o la ley en general. Los reglamentos que se dan a través, sobre todo, de decretos supremos, a veces también de resoluciones ministeriales, muy pocas veces de resoluciones supremas, que implican el desarrollo de la ley para su mejor aplicación. Luego tenemos hasta aquí hemos hablado de normas heterónomas para las partes, es decir, normas que son dadas al empleador y al trabajador. ¿Dadas por quién? Por el Estado. Pero también el Estado reconoce que las partes pueden regular sus relaciones. Es decir, a las partes se les da una función regulatoria con un peso como el de la ley, sino que ahora la ley ya no dice como una constitución anterior que el convenio colectivo tiene fuerza de ley, no, ahora nos dice que tiene fuerza normativa, que para estos efectos es lo mismo. Que algo tenga carácter o fuerza normativa está referida al hecho de que una norma es de carácter general y abstracta.
Es decir, establece con criterio general, con nombre propio, estableciendo una regulación de carácter genérico. Por eso decimos que la norma, bien sea dada en forma heterónoma, es decir, por el Estado, o en forma autónoma por las propias partes, porque la Constitución reconoce la potestad de que las partes se regulen a sí mismas, pero respetando la ley y la Constitución, partiendo, por ejemplo, de la remuneración mínima vital, que está establecida por mandato constitucional y fijada por una ley, en este momento 930. ¿Un convenio colectivo puede regular una remuneración mínima especial? Sí, por ejemplo, en construcción civil, donde el jornal básico de construcción civil es mayor que el mínimo. Por eso le decía, la autonomía colectiva tiene que respetar el piso establecido por la ley. ¿Quién ha regulado el jornal básico de construcción civil? ¿El Estado? No, las propias partes, que se reconocen como tales, un sindicato frente a una federación, frente a un órgano gremial, en este caso CAPECO, y se autorregulan. No es el Estado el que tiene que decirle el jornal básico de construcción civil es tanto. Se lo da la misma norma autónoma, el convenio colectivo, pero que tiene que respetar las leyes, la Constitución y el tratado. Luego tenemos la potestad normativa del empleador. El empleador también puede regular la relación de trabajo. ¿A través de qué? Por ejemplo, un reglamento interno de trabajo, un código de ética. El reglamento interno de trabajo que desarrollaremos más adelante es no solo la expresión de la facultad directriz normativa de regulación de cómo se presta el servicio, sino que también tiene un carácter normativo en la medida en que es general y abstracto, pero en el marco ¿de qué? De una empresa respecto de sus trabajadores. Luego también tenemos la costumbre, en la medida entendida como aquellos actos que sin ir contra la norma, porque no hay costumbre contra leyem, no puede haber costumbre contra la ley, la costumbre son conductas que se repiten en el tiempo con ese carácter, es decir, que cumple con un requisito objetivo, que es la regularidad o la repetición, y un derecho y una parte subjetiva, que es la conciencia de obligatoriedad de esa conducta. Entonces podremos hablar de que nace una norma por la costumbre. El problema es que la costumbre no es como la ley, que se presume el conocimiento de la ley y su aplicación, solamente basta invocarla. En la costumbre no solo hay que invocarla, sino hay que probar sus dos elementos, tanto el objetivo como el subjetivo. Luego tenemos, por último, la jurisprudencia, tanto sea de carácter judicial como administrativa. La jurisprudencia, entendida como los pronunciamientos de la autoridad judicial y la autoridad administrativa, sobre todo no solo cualquier pronunciamiento, sino aquella que tiene un carácter vinculante, es decir, crea un precedente de observancia obligatoria, bien en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Y hemos visto que la jurisprudencia no solo es un marco para saber cómo interpretar el derecho, que también lo es, sino que también crea derecho. Muchas modificaciones o posiciones importantes que hay ahora en la legislación laboral peruana nacen de la jurisprudencia. Por lo tanto, la jurisprudencia también tiene una función de creación de normas. Por ejemplo, la creación por parte del Tribunal Constitucional de nuevas figuras de despido, como el despido incausado o el despido fraudulento, que merecen el tratamiento similar del derecho del despido nulo, que sí está contemplado en la ley. Los dos primeros que mencioné, el despido
incausado o el despido fraudulento son creación de la jurisprudencia y lo asimilan al derecho al despido nulo, como por ejemplo que se hayan pronunciado los plenos jurisdiccionales distrital de Lima y el Nacional Supremo en el 2018, disponiendo que el personal de confianza no tiene derecho a la indemnización por despido arbitrario cuando se le retira la confianza al trabajador de confianza y es un trabajador originariamente de confianza. Entonces se ha creado una nueva forma de despido justificado que no estaba contemplada en la ley, creación de la jurisprudencia. Entonces vemos que el sistema de normas, o como también llamamos técnicamente sistema de fuentes del derecho al trabajo, son todos este distinto tipo de normas que interactúan en el ordenamiento jurídico, pero no interactúan en forma desordenada. Aparentemente los vemos interactuar ahí desordenadamente, pero lo hacen casi como un ballet, digamos, respetando ciertos criterios. ¿Cómo actúan las normas laborales? ¿Cómo sé qué aplicar? ¿Aplico el tratado, la constitución, el convenio, el reglamento, la jurisprudencia? Bueno, hay 3 criterios básicos que para lo que vamos a utilizar nos basta conocerlos, pero recordarlos siempre. Las normas laborales se aplican sobre la base de la jerarquía. Obviamente, la norma de mayor rango se aplica sobre la de menor rango y la norma de menor rango tiene que respetar a la norma de mayor rango, si no puede caer en una ilegalidad o inconstitucionalidad. Por ejemplo, una ley tiene que respetar a la Constitución, un decreto supremo tiene que respetar a la ley. ¿Y quién establece el control de esta jerarquía? ¿Puedo yo como empresa o trabajador inaplicar un decreto supremo porque veo que es obviamente inconstitucional o obviamente y digamos muy fácil de ver su ilegalidad o inconstitucionalidad? No. Quien ejerce el control de la legalidad de las normas, es decir, que se apliquen correctamente la jerarquía de las normas, lo hace el Estado a través del Poder Judicial o a través del Tribunal Constitucional. Hay 2 sistemas para controlar, lo que conocemos como el sistema desconcentrado, de tal manera que el juez es el que inaplica una norma por considerarla inconstitucional o por considerarla ilegal, pero para el caso concreto. O el sistema concentrado, donde el ataque ya no es respecto de las partes que están recurriendo al Poder Judicial, sino, por ejemplo, a través del amparo o a través del proceso de inconstitucionalidad, para que se deje sin efecto una norma legal que violenta la Constitución, o a través del proceso de acción popular para dejar sin efecto un decreto supremo que vulnera una ley, pero aquí en este caso estamos hablando ya de un carácter derogatorio de la norma. Cuando un juez ve un caso concreto, inaplica una ley o un decreto supremo solamente para las partes. En cambio, a través de las acciones constitucionales, el efecto es derogatorio, es general, ¿no? Entonces, así se verifica el cumplimiento de la legalidad y constitucionalidad del sistema de fuentes, ¿no? O bien recurrimos al juez para el caso concreto, a la justicia ordinaria o a la justicia constitucional. También, o el segundo criterio, es el de la temporalidad. La norma posterior se impone sobre la norma anterior, obviamente cuando están tratando del mismo tema, ¿no?
Y la norma de carácter general deja espacio, se restringe frente a la norma especial. En otras palabras, la norma especial se impone sobre la norma general, la norma posterior sobre la norma anterior y la norma de mayor jerarquía sobre la de menor jerarquía. Sobre la base de estos tres criterios de aplicación, podemos hacer conjugar y que se apliquen en forma armoniosa el sistema de fuentes de derecho del trabajo. Dentro también de la pregunta cómo actúan las normas, y en particular la norma laboral, está en nuestra Constitución que la norma se aplica desde el día siguiente de su publicación. La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo que la misma norma haya previsto una entrada en vigencia posterior. Por ejemplo, porque necesita que el Estado tome otras medidas o que se cree o asignen capitales o recursos humanos, etcétera, para poder cumplir con determinada norma. O porque requiere que los empleadores se adecúen, ¿no? Entonces, una norma puede prever que entre en vigencia un mes después, 6 meses después, un año después, o a veces no lo condiciona al tiempo, sino a un hecho. Por ejemplo, que la norma, la ley entrará en vigencia cuando sea reglamentada. Es otra forma. Entonces, hay distintas variantes para postergar la vigencia. Pero la vigencia siempre es hacia adelante. No hay vigencia hacia atrás. Es decir, no hay irretroactividad de la norma. Y lo digo esto porque nos podemos confundir, porque la Constitución anterior, la Constitución del 79, permitía la irretroactividad, la retroactividad benigna de la norma laboral. Es decir, cuando la norma era favorable para el trabajador, se podía aplicar retroactivamente. Con la Constitución del 79 había retroactividad benigna en materia penal, en materia laboral y en materia tributaria. Actualmente, con la nueva Constitución, la actual Constitución, para ya no hablar de nueva, porque ya no es tan nueva, la actual Constitución solamente ha conservado la retroactividad para efectos penales cuando es benigna para el reo. Entonces ya no hay retroactividad benigna para el contribuyente ni retroactividad benigna para el trabajador. La norma se aplica a los hechos y situaciones jurídicas que aparecen a partir de su entrada en vigencia. Por lo tanto, regula hechos y situaciones jurídicas desde que está vigente, de ahí hacia adelante, no hacia atrás. Y la norma que fue derogada, bueno, reguló hechos y situaciones jurídicas hasta el momento en que fue derogada. ¿Puede seguir regulando hechos y situaciones jurídicas posteriores a su derogación? No. Así como no hay retroactividad, tampoco hay ultraactividad. Entonces, la norma no se aplica hacia adelante después que queda derogada, ni se aplica hacia atrás cuando entra en vigencia. Esto se sustenta en lo que conocemos con la teoría de los hechos cumplidos, que en materia laboral es importantísima, porque muchos, en una rápida y equivocada posición, decimos, porque los derechos laborales son, aplico el criterio de los derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos no es para determinar la aplicación temporal de la norma, sino para determinar ciertos hechos de conflicto o choque entre las normas. En el Perú, no solo porque lo estableció ya la Constitución claramente del 93, sino que anteriormente
el Código Civil de 1984, si no me equivoco, que es nuestro Código Civil, estableció como teoría o posición para determinar la vigencia de las normas en el tiempo. Y el Código Civil en estos casos es importantísimo porque en aplicación de su título preliminar, ya que el juez no puede dejar de aplicar derecho, en todo aquello que no esté regulado, se aplica el derecho civil, el Código Civil, para cualquier ámbito del derecho administrativo, familia, laboral, etcétera, societario, en la medida en que no entre en incompatibilidad o desnaturalización de la norma o el fenómeno que se quiere regular. Y el Código Civil estableció la teoría de los hechos cumplidos, que no es otra cosa lo que les vengo mencionando, que la norma entra en vigencia, la norma regula hechos y situaciones jurídicas a partir de su vigencia, no hacia atrás, y la norma que dejó de tener vigencia no puede seguir regulando hechos o situaciones jurídicas posteriores a su término de la vigencia. Y los derechos adquiridos no es una teoría válida para regular o para interpretar la vigencia de las normas en el tiempo. Su último reducto había sido una disposición transitoria de la Constitución respecto de la conocida norma de pensiones del Estado, de la 2530, de la cédula viva, donde se había establecido que aun cuando hubieran cambios normativos, los derechos que se habían adquirido con la norma anterior seguían teniendo vigencia aun cuando se modificara la norma. Bueno, eso ya hace, creo que con el gobierno del presidente Toledo, hubo una reforma constitucional de tal manera que las normas posteriores en materia pensionaria de la 2530 tuvieron injerencia para las situaciones jurídicas relativas a derechos pensionarios, aun cuando hubiesen nacido con una norma anterior. Si lo pusiera en un hecho que nos está por ahí atormentando a los laboralistas, que se habla de la reducción del descanso vacacional. Por ejemplo, si yo soy un trabajador que vengo laborando hace 2 años y mis vacaciones se regulan con el decreto legislativo 713, que establece las vacaciones por 30 días naturales. ¿Qué pasa si aparece una norma que modifica el artículo del decreto legislativo 713 donde dice la norma, las vacaciones ya no son de 30 días, sino de 20 días? Yo podría decir, mi relación laboral comenzó regulándose con 30 días y tiene que continuar con 30 porque ya es un derecho que adquirí. No. La nueva norma que regula el hecho y situación jurídica de mi nuevo récord vacacional se regulará con la nueva disposición en la medida que el decreto legislativo 713 en esa parte de ese artículo dejó de tener vigencia. Entonces, de esa manera se aplican las normas laborales. En cuanto al tiempo y en cuanto a la interpretación, la interpretaremos de acuerdo al sistema de interpretación de las normas, que implica un criterio primero literal, el criterio lógico, ver el marco normativo, revisar, por ejemplo, la exposición de motivos de la norma, etcétera. Solamente diremos que ante la duda insalvable, no es cualquier tipo de duda, sino de una duda insalvable, se aplicará la norma en la interpretación más
beneficiosa para el trabajador. Es lo que se le conoce como el indubio pro operario, pero que no lo podemos aplicar ligera y alegremente. Se aplica solamente para los casos de duda insalvable. Otros criterios que debemos tener en cuenta, y recordémoslo durante el desarrollo de todo el diplomado, es que se interpretan en forma restrictiva y no se pueden aplicar analógicamente las normas que restringen derechos y las normas que establecen prohibiciones o excepciones. Perdonen. Entonces, una norma que restringe un derecho o establece una prohibición o que establece una excepción, no la podemos interpretar en forma amplia, sino en forma restrictiva, y además no la podemos aplicar analógicamente.